sabido que dentro de la empresa, y así como en el mundo real, los datos no se encuentran guardados, almacenados ni gestionados de forma atómica. Esto quiere decir de que de alguna u otra forma se deben agrupar. Uno de los aspectos o elementos más básicos para cumplir con esta necesidad es el uso de colecciones. Dentro de las colecciones tenemos un abanico de posibilidades que, dependiendo del lenguaje de programación, podemos manejar. Es de esta forma que uno de los más primitivos y más básicos que existen desde los lenguajes más antiguos es el uso de arreglos. Los arreglos básicamente se define como una colección de elementos que se encuentran agrupados, están indexados, quiere decir de que hay un índice que los maneja, están ordenados bajo cierto criterio y finalmente son homogéneos. Eso quiere decir de que son todos los datos del mismo tipo. La colección entonces es aquella estructura de datos que a nosotros nos va a permitir almacenar estos datos. Siempre considerando de que estos deben ser del mismo tipo, el arreglo es finito y su tamaño es positivo. Entonces, en este video vamos a ver aquellos elementos esenciales sobre los arreglos y vamos a ver también un aspecto más práctico de cómo manejarlo, cómo hacer uso de ellos en lenguaje C. Entonces, los arreglos unidimensionales básicamente tienen unas ciertas características. La primera que ya decíamos anteriormente, que era finito, eso quiere decir que tiene un tamaño determinado, que debe ser positivo. Es ordenado, o sea, cada elemento puede ser identificado en una posición específica, y es homogéneo, quiere decir que son del mismo tipo de dato. No podemos tener un arreglo con distintos tipos de datos, eso es importante. Las operaciones que podemos nosotros hacer con los arreglos son las típicas en base a lo que son agregar, eliminar, modificar, buscar, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de un arreglo en la cual las dimensiones es importante mencionar que van desde 0 hasta n-1 y algunos de los aspectos relevantes a considerar es que esta posición indexada no puede ir hacia n total, porque si no se va a salir del rango de arreglo. Otra cosa distinto es el tamaño. El tamaño es n, pero el recorrido es de 0 a n-1. Acá vemos un ejemplo en este código, algunos aspectos relevantes a mencionar. El tamaño tiene que ser definido al principio en la declaración misma. Si no es definido en la misma declaración, entonces estamos hablando de un arreglo dinámico. Y eso también lo vamos a ver más adelante en el ejemplo. Acá tenemos el llenado de esa colección, donde se van guardando los valores, y aquí tenemos el mostrar los valores dentro de la colección. Vamos a ver el ejemplo práctico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar un arreglo llamado números, que va a tener un tamaño, por ejemplo, de 100 posiciones. Ahí está declarado. Entonces, luego, si queremos recorrer ese arreglo, tenemos que definir también el índice que lo va a recorrer. Eso podríamos haberlo hecho en la misma línea, por ejemplo, haber puesto el i ahí y recordar de que el índice tiene que partir desde 0, tiene que ser menor que el 100, debido a que llega a 99 y va posición por posición. Lo que vamos a hacer es llenarlo, por ende le vamos a pedir al usuario que ingrese un valor, y de esta forma eso lo vamos a ir guardando dentro de y lo vamos a ir guardando dentro de la red. Entonces probemos cómo funciona. Ingresamos un valor y así sucesivamente, y se van a ir guardando y llenando dentro del arreglo. Y de esa forma hemos manejado lo que es un arreglo más básico y primitivo, que es un arreglo estático.
Ahora lo que corresponde hacer es ver cómo lo haríamos con un arreglo dinámico. Para eso vamos a borrar esto. Entonces, en razón a lo que ya estábamos resolviendo, vamos a decir ahora que el usuario va a darnos el valor de lo que vamos a guardar, o sea, la cantidad de posiciones que vamos a almacenar. Entonces, para eso, lo primero que vamos a decir es que vamos a tener un arreglo, pero ese arreglo va a ser dinámico, entonces va a ser con un puntero. Más adelante, en otros videos, vamos a explicar el razonamiento y el funcionamiento de los punteros. Entonces, in asterisco y le vamos a llamar números. Y además de eso, vamos a definir el índice para recorrer y le vamos a llamar tamaño tammax a la variable que va a guardar el tamaño máximo. Entonces vamos a partir y lo primero que vamos a decir al usuario es ingrese la cantidad de valores a almacenar. Eso lo vamos a guardar en la variable llamada tammax, ¿ok? Como es numérico, recordar que tiene con ampersand. Luego de eso vamos a validar, vamos a decir que esto va a ser un do while, mientras tammax sea menor o igual a 0, esto se va a repetir. Entonces le va a pedir el valor iterativamente. Cuando ya salimos de la línea número 3, o sea, se vuelve falsa la condición, entonces tenemos claro de que el tammax tiene un valor positivo, por ende positivo y entero. Entonces podemos utilizarlo para darle el tamaño a nuestro arreglo de números. Entonces vamos a decir que números, hacemos el casting, damos el malloc y le vamos a decir que esto va a ser tammax multiplicado por sizeof y lo que vamos a guardar adentro del arreglo van a ser enteros. Y de esa forma le dimos tamaño. Entonces ahora llenémoslo. Desde igual 0 y menor que tammax, porque recordar de que tiene que ir desde 0 a n-1 y más que no se nos puede olvidar. Entonces vamos a hacer otro printf donde le vamos a decir ingrese el valor a completar en el arreglo o agregar, y de esa forma lo vamos a leer con un scanf y vamos a porcentaje de y lo vamos a guardar en números y el mismo índice, números sub i, ¿ok? Entonces sería eso. Ahora vamos a mostrarlo para que veamos que nos quedó correcta lo que estábamos haciendo y menor. De hecho podemos copiar este ciclo completo y acá adentro vamos a decir printf y vamos a mostrar, lo vamos a hacer con unos corchetes para que nos muestre una simulación de arreglo, ¿ok? Y aquí vamos a mostrar números sub i. Echémoslo a correr para que probemos. Ok, por ejemplo, tres valores, perdón. Vamos a ingresar el 6, el 7 y el 3. Y ahí nos mostró 6, 7 y 3 en nuestro arreglo. O sea, hicimos un arreglo dinámico debido a que no le podíamos dar el tamaño al principio. Y después lo llenamos y mostramos dichos valores. Entonces, para terminar de completar correctamente lo que estamos haciendo y trabajando, podríamos hacer uso de una función, por ejemplo, para hacer cualquier cosa, pero para trabajar con el arreglo. Por ejemplo, vamos a hacer una función que se va a llamar mostrar números, que va a recibir arreglo y va a recibir el tamaño, le vamos a llamar límite. Ojo, se puede llamar igual, ojo con eso, eso es importante. Por ejemplo, acá yo puedo decirle números y acá puedo decirle límite o puedo llamarlo tammax. Y no tiene ninguna incidencia porque estos argumentos de la función son, a pesar que se llamen igual, son distintos que los que estoy manejando en el main. Eso es importante.
Entonces acá le vamos a llamar arreglo. Y ojo con eso porque tienen que respetar el tipo de dato sobre el cual fue creado. Y en este caso es números con asterisco, porque son punteros. Entonces, listo. Ahora esto que tenemos acá lo podemos traspasar a nuestra función. No se nos olvide volver a declarar el i ya que no existe dentro de la función. Es local, por ende este i sirve solo para esta función. Se llama arreglo. Por ende hay que volver a declarar y no tiene ninguna incidencia esa variable i de la función que es local versus la que está en el main. Y acá vamos a invocar mostrar números, donde lo que vamos a hacer es que le vamos a enviar nuestro arreglo que se llama números y luego le vamos a mandar tam max, nada más, ¿ok? Como vamos a ver en el capítulo de punteros, no tiene más ciencia enviar el puntero por parámetro. Entonces, por ejemplo, nos dice cuántos valores, 4 valores, vamos a ingresar el 23, 45, 56, 67 y luego ahí está el llamado ante la función donde mostró ese resultado por pantalla. ¿Okay? Entonces, de esa forma lo traspasamos a una función. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es manejar un arreglo compacto. Este arreglo lo vamos a transformar en compacto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, los valores que estamos almacenando sobre este arreglo pueden estar saltados. Por ejemplo, podríamos llenar la primera posición, la segunda, la quinta y la última. Cuando trabajamos con arreglos compactos, lo que se hace básicamente es que se trabajan todos juntos, pero eso lo podemos manejar con una variable o en el caso de que trabajemos con punteros, podemos manejarlo sin una variable, pero viendo mientras sea distinto que null. Entonces, por ejemplo, vamos a transformar un poco este ejercicio y lo que vamos a hacer es que vamos a definir un struct dato. Los nombres de los struct deben ir siempre con mayúscula y evitar el uso de typedef porque básicamente para qué va a usar un typedef si le puede colocar un nombre representativo al struct, ¿okay? Así que no hay que usar typedef. En el dato vamos a ser bien simple, vamos a guardar un número, un valor solamente, porque lo que queremos mostrar es otra cosa. Entonces, tenemos ahí, vamos a volver a crear todo esto que tenemos acá, para evitar estar equivocándonos en algo por reciclar código. Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es decir que vamos a tener struct dato, nuestro arreglo, y podría ser así con el tamaño, ¿cierto? Pero como ya sabemos y vimos en este mismo video cómo hacerlo dinámico, le vamos a quitar esto de acá, vamos a decir que es de tipo struct dato, pero vamos a decir que es asterisco arreglo. Y de esa forma ya hemos creado el arreglo dinámico. Además, vamos a hacer el índice para recorrerlo. Y por último, ojo con esto, cuando el arreglo es compacto, primero vamos a hacerlo primero vamos a hacerlo con una variable. Esa variable la vamos a llamarplibre. Yplibre va a ser la abreviatura de posición libre, o sea, nos va a indicar cuál es la primera posición libre de nuestro arreglo. Por ende, esa variable se tiene que ir moviendo junto con el límite de lo que yo voy almacenando. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a crear el arreglo. Para eso vamos a tener que hacer todo lo que le pedíamos al usuario, de nuevo el tamaño. Entonces, max lo vamos a volver a volver a definir. Y para eso vamos a decirle al usuario que ingrese tamaño máximo arreglo y vamos a decir que ese valor va a quedar guardado dentro de la variable tammax. Listo, y el while decía que era mientras que el tammax sea menor o igual a 0, pero no haberme equivocado. Siempre que uno resuelve ejercicio en tiempo real tiene probabilidad de equivocarse, así que eso es importante estar atento de que no cometamos ningún error.
Entonces tenemos listo la validación. Ahora vamos a decir de que mi arreglo es igual a, tengo que hacer el casting primero, y yo dije que era struct dato asterisco malloc sizeof, la cantidad que era tanmax multiplicado por sizeof, y el tipo de dato que vamos a guardar adentro que es struct dato. Listo, entonces en este momento ya tenemos un arreglo de tipo struct, por ende podemos llenarlo o hacerlo en una función, pero lo vamos a llenar acá mismo. Entonces de igual 0 y menor que tanmax y más, pero ojo, antes de eso vamos a decir queplibre es igual a 0. Entonces, cuando vayamos a llenarlo, vamos a hacer eso, y además vamos a tener una variable que se vaya a terminar, que va a partir en 0. ¿Ok? Entonces vamos a decir que además terminar sea igual a 0. ¿Para qué? Mire, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a decir al usuario printf que ingrese un valor, para guardarlo en el arreglo. Luego de eso vamos a decir scanf porcentaje de, y esto lo vamos a guardar en arreglo punto valor, con guión, perdón, es puntero. Entonces lo guardamos, y luego de esto le vamos a decir printf ingrese un 1 si desea terminar el ingreso de valores. Y aquí en el scanf vamos a guardar, vamos a asumir que el usuario siempre acepta esa condición, o sea, la asume bien. Y vamos a guardar terminar. O sea, y vamos a borrar opción. Entonces, el usuario, cuando ya no quiere ingresar más, va a presionar un 1, y eso va a hacer que el ciclo se corte. A ver, es importante obviar o no usar las malas prácticas, que en este caso sería, por ejemplo, forzar el índice. No corresponde que dentro del código, de un buen código, estemos forzando nosotros los índices, sino que tenemos que hacerlo con álgebra booleana. O sea, para eso tenemos una variable que podemos usarlo como booleano, asumiendo de que C tiene manejos booleanos, pero todavía no lo vamos a integrar. Entonces, con eso termina. Pero ¿qué pasa? Pasa que aquí, si nos damos cuenta, no tenemos el límite. Si, por ejemplo, lo queremos mostrar y decimos perdón, y igual 0 y menor que tanmax y más, y queremos mostrar el contenido printf porcentaje de, y queremos mostrar arreglo guión int valor, ¿qué nos va a pasar? Fíjese con lo siguiente. Yo le estoy diciendo que va a haber un problema acá. Tamaño máximo 50. Ingrese valor 1. Ingrese un 1 si desea terminar. No quiero. De hecho, debería ser el mensaje: ingrese un 0 si desea seguir. Pero no importa, lo damos al tiro. 0, ingreso un 6, no quiero terminar. Y miren lo que pasó. Me mostró puros elementos 6. Eso es porque se produjo un problema al momento del llenado. Y asimismo también al momento de mostrarlo. Primero vamos a arreglar el DS, ¿ya? Porque es arreglo. Acá es arreglo su i. Entonces, ojo con esto, valor. Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Y en un momento dije, ¿por qué un puntero? Eso es erróneo porque es un arreglo.
Entonces ahora vamos a ver cómo funciona el llenado. A pesar que esto va a seguir teniendo problemas. Entonces lo importante es que nosotros tenemos que resolver esos problemas. 50, un 1, un 2 y vamos a terminar. Ingresó un 2, pero mire, mostró los ceros que son para el costado, que es correcto. No es correcto decir que es basura, ojo con eso, sino que es un valor inicial que tiene la posición dada por el sistema operativo. Entonces en este caso, ¿qué nos va a pasar? Que vamos a mostrar todo siendo que, y si fueran, no sé, 1.000.000, vamos a mostrar 1.000.000 de ceros. Entonces acá lo que debemos hacer es que cada vez que agregamos uno nuevo hay que hacer pelibre más. Entonces se vuelve mucho más fácil porque después cuando yo quiero mostrar, muestro hasta pelibre nomás. Entonces voy a mostrar siempre lo que corresponde a pesar que la colección sea más grande. Por ejemplo, probemos ahora 50, 1, 2, 6, 8 y muestra 1, 2, 6 y 8 que son los elementos reales. Esto en realidad, como el programa o los ejemplos que estamos haciendo son muy secuenciales, todavía no se visualiza muy bien lo bueno que tiene esto, pero lo importante es que el pelibre, después por ejemplo si tenemos un menú de usuario, es súper bueno porque nos va a permitir agregar y en vez de estar agregando así, como vemos ahí, basta con que digamos por ejemplo arreglo, bueno, digamos eso. Digamos ahí y digamos pelibre. Y eso también agrega, ¿sí? Exactamente el mismo agregar, pero agregaría uno solo si tuviésemos un menú de usuario. Eso es con el manejo de lo que es pelibre. Entonces pelibre es una variable de tipo entero que marca la primera posición libre dentro del arreglo y es para usar arreglos compactos. Entonces, para terminar con este video, ya hemos visto arreglo, llenado, creación, dinámico, hemos visto pasado funciones, pelibre, y cómo sería compacto sin pelibre, cuando con puntero es mucho más fácil, pero en este caso, lo que vamos a hacer es que como es de enteros, o sea, es de tipo struct, y no es un puntero en struct, que es distinto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar, o sea, aquí vamos a eliminar, perdón, el uso del pelibre. Y bueno, lo vamos a llenar exactamente igual, pero acá el recorrido, ojo con eso, alguien podría pensar, claro, tiene que ser menor que lo que el usuario nos... pero en realidad no puede ser el máximo, sino que tiene que ser hasta que el valor sea válido. Entonces lo que vamos a hacer es tan max, pero además hay que hacer una condición. Entonces como no vamos a usar un pelibre, la condición tiene que ser que antes de eso vamos a poner que ingrese un 0 si desea continuar. Entonces acá vamos a decir además que arreglo sui punto valor sea distinto de 0. O sea, si es distinto de 0, un valor a mostrar, y como se asume que los valores están todos juntos, cuando encontramos un 0, que significa que está vacío, todos los valores que siguen hacia la derecha están en 0. Eso se asume completamente. Echamos a correr. Perdón, acá pelibre tiene que volar. Y ahora sí, echamos a correr y nos pregunta, por ejemplo, le vamos a decir que son 500 posiciones. Valor 3, quiero continuar, sí. 2, quiero continuar, sí. 6, quiero continuar, no. Y va a mostrar 3, 2, 6, lo que corresponde. ¿Esto por qué es importante? Porque, claro, si uno prueba esto en un solo computador, funciona al tiro. Si yo no pusiese ningún pelibre o no manejara arreglo compacto, el performance que yo vería sería casi el mismo, inmediato.
pero esto tiene que pensarlo siempre en grandes manejos de volúmenes de datos. O sea, no funciona igual en un servidor con 10.000, 20.000, 30.000 requerimientos al mismo tiempo de las mismas funcionalidades. O incluso no funciona igual si es que tengo muchos datos guardados y tengo que procesarlos. El tiempo y el gasto de memoria y el gasto de procesador aumenta. Por ende, por eso es importante aprender a ocupar correctamente la estructura de datos con una finalidad y un objetivo determinado, y de esta forma vamos a poder nosotros darle un buen resultado al usuario, a la empresa en la cual vamos a implementar, y un software que básicamente va a ser escalable en el tiempo. Entonces, hemos visto dentro del manejo de los arreglos, la definición del arreglo, el llenado, dinámico, con tamaño dado por el usuario, traspasado a una función, con un struct adentro. No hemos visto con punteros porque todavía no corresponde. Usamos un puntero para darle tamaño dinámico, no usamos punteros para guardar punteros adentro, eso es importante. Usamos compacto con pelibre y compacto sin pelibre, ¿ok? Entonces el desafío ahora es hacer ejercicios, practicar, inventar cualquier problema, y con eso podemos ya darle respuesta a la necesidad que vayamos teniendo en el tiempo. De esta forma, en este video vimos aquellos aspectos relevantes y que son esenciales para el manejo de los arreglos, junto con las funciones, su implementación, tamaño, etcétera, etcétera, deben ser parte de lo que nosotros vamos a considerar y tener en cuenta al momento de implementar arreglos. Como se decía anteriormente, los arreglos son una estructura de datos elemental al momento de trabajar datos, y es por eso que debe ser aprendida correctamente y practicada para la mirada futura, que es la gestión de datos.